Hola amigos de YouTube, es un placer poderme acercar a todos ustedes para poder compartir un tiempo juntos. Soy el pastor Esteban Ramos, pastoreo la iglesia Fuente de Paz y Vida Eterna en Tecamalucan, en el hermoso estado de Veracruz. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y un saludo fraternal. Y pues la intención que llevo al comenzar a incursionar por estos medios es poder compartir un poco de lo que el Señor me ha dado. Quiero decirles que a mí me gusta mucho la teología. Desde que yo entré al Instituto Bíblico en el estado de Yucatán, en el Instituto Bíblico Betel, hace ya más de 40 años. A mí me ha gustado mucho la teología y bueno, el Señor me ha permitido también colaborar con algunos directores de institutos bíblicos, como con el hermano y pastor Antonio Rivera, que era el pastor y también el director del Instituto Bíblico Betsaida en Durango. Para mí es muy importante la teología y creo que es fundamental, no solamente importante, sino fundamental para que todos podamos entender mejor la palabra de Dios. Así es que hoy abro mi canal para todos ustedes. Este canal llevará por nombre Teología para Todos, porque es mi intención poder llegar a más corazones, a más pensamientos, a más hermanos, a más personas con estos temas que espero que también sean de interés para todos ustedes. Teología para Todos. Es nuestro deseo bendecirles a todos ustedes con lo que el Señor nos ha permitido obtener a través de todos estos años de ministerio. Hoy vamos a hablar acerca de la introducción a la teología. Tenemos que empezar por el ABC de la teología. Entonces, vamos a comenzar desde abajo y poco a poco vamos a ir incursionando en temas cada vez más profundos, más interesantes. Y hoy vamos a hacer una introducción a la teología como ustedes lo están viendo en pantalla. El tema general del canal es Teología para Todos. El tema es el tema número 1 y este tema es Introducción a la Teología. Así es que vamos a comenzar hablando de qué es teología, ¿no? Entendiendo conceptos. Vamos a entender ese concepto de teología, porque mucha gente le tiene miedo a la palabra teología, a otros les parece insípida y otros pues simplemente sienten que es muy cansado el tema de la teología, pero esperamos en Dios que conforme vayan pasando estos tiempos en los cuales vamos a estar compartiendo juntos, ustedes vayan adquiriendo también ese interés hacia la teología. Es básica, es fundamental y vamos a comenzar por entender el concepto de teología. Bueno, la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y su relación con su creación. No solamente con el hombre, sino con toda su creación. La palabra de Dios dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y cuando incursionamos en la teología, incursionamos en la disciplina, porque es una disciplina. La teología es una disciplina que estudia primero la naturaleza de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, sus atributos, sus nombres, etcétera, y su relación que existe con su creación, con sus criaturas. Así es que la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y su relación con su creación. Bueno, vamos a hablar de sus raíces etimológicas, ¿sí? Teología viene del griego theos, que significa Dios, y logos, que se aplica como el estudio o tratado acerca de Dios. ¿Sí? Es como decir biología, bios, vida, logos, estudio, tratado, el estudio de la vida. Así, de la misma manera, teología viene del griego theos, que significa Dios, y logos, que se aplica como el estudio o el tratado de Dios. Esa es su raíz etimológica de esta palabra. Y entonces nosotros podemos, en consecuencia,
decir que teología significa, en su sentido más simple, el estudio de Dios. Ese es en el sentido más simple. Obviamente hay un sentido mucho más profundo, pero para que vayamos desde los orígenes, desde el principio, desde lo que es más sencillo y digerible para todos nosotros. Entonces, vamos a decir, en consecuencia, teología significa que, en su definición más simple, el estudio acerca de Dios. ¿Qué es lo que de qué vamos a hablar? Pues de Dios. Dios es el tema fundamental de estas pláticas, de estas enseñanzas, de estas transmisiones, hablar acerca de Dios. Así es que espero que también a ustedes les interese, como a mí me ha interesado siempre hablar acerca de Dios. Nuestro tema principal siempre debe ser Dios, y toda nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo tiene que girar en torno a Dios. Entonces, la teología nos ayuda a estudiar acerca de quién es Dios. Muy bien, también vamos a entender otra cosa, porque ese es su sentido más sencillo, más simple, es una definición de lo que es teología. Pero vamos a una definición un poquito más profunda, que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, teología, también se le puede llamar teología a ese cuerpo de doctrinas fundamentales de cierta corriente ideológica o religiosa. A ver, vamos a decirlo otra vez. Teología también se le puede llamar teología a un cuerpo de doctrinas, o sea, a un cúmulo de doctrinas fundamentales de cierta corriente ideológica o religiosa. Por ejemplo, les voy a decir, cada AR que se desprende del cristianismo, cada asociación religiosa que se desprende del cristianismo tiene su propia teología, o sea, su propio cuerpo de doctrinas. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día tienen su cuerpo de doctrinas, sus doctrinas fundamentales, sus enseñanzas fundamentales, y a ese cuerpo de doctrinas fundamentales le llamamos teología, la teología de los adventistas del séptimo día. Por ejemplo, la teología de los santos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocidos comúnmente como la Iglesia de los Mormones. Ellos también tienen su propia teología. Los bautistas tienen su propia teología. Los pentecosteses o pentecostales tienen su propia teología. ¿Por qué? Porque cada corriente religiosa tiene ese cúmulo de doctrinas o enseñanzas que son fundamentales, que son necesarias creer para permanecer en esa corriente ideológica o religiosa. Espero poderme dar a entender con ustedes, y si hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer, estamos para escucharles, estamos para poder atender a sus preguntas y de una manera poder aclarar dudas. Entonces, teología no solamente es el estudio de Dios, sino teología también es el cuerpo de doctrinas fundamentales de cierta corriente ideológica o religiosa. Espero que con esto quede claro del concepto. Ahora vamos a ver el origen de esta palabra, la palabra teología. ¿De dónde surge esta palabra? Bueno, el término teología nace en el seno de la filosofía griega. Por tanto, se convirtió en una de sus ramas. ¿De las ramas de qué? De la filosofía. La teología, en sus inicios, esta palabra fue adoptada o fue tomada como parte de la filosofía de aquellos grandes pensadores de la filosofía griega. Muy bien, quisiera ampliar un poquito más esto, porque la primera persona que usó este término, esta palabra teología, fue Platón.
un gran pensador, un gran filósofo griego. En su libro La República, en ese libro, él utiliza por primera vez esta palabra, y precisamente en este contexto Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio del razonamiento, por medio de la razón. Entonces, fue Platón el que realmente por primera vez utilizó este término y fue adoptado dentro de la filosofía. Hubo otros grandes filósofos de aquel entonces que también comenzaron a utilizar este término, teología, porque ustedes saben que en la mitología griega los griegos eran politeístas, tenían muchos dioses y semidioses. Entonces los griegos siempre tenían mucho interés en tener un claro concepto de quién era Dios o quién eran sus dioses. El término teología después fue adoptado y aplicado por el cristianismo. ¿Sí? El término teología fue aceptado y aplicado por el cristianismo más o menos entre los siglos IV y V de nuestra era. Ya los cristianos comenzaron a utilizar desde entonces este término teología para referirse precisamente a lo que ya dijimos en un principio, el estudio acerca de Dios, de conocer más acerca de aquella deidad en quien nosotros hemos creído. Cuando nosotros vemos la naturaleza, cuando nosotros vemos la creación, cuando nosotros vemos las estrellas, el mar y todo lo que nos rodea, podemos decir, como dijo el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, todos tenemos en nuestro interior un sentir de que hay alguien supremo que nos observa, y que no solamente nos observa, sino que tiene gran interés en comunicarse con nosotros. Y ese gran ser es Dios, precisamente. Si no fuera por Dios, no existiría nada. Dios es el creador de todo cuanto existe. Y nosotros debemos de sentir ese anhelo, ese deseo de poder conocer más acerca de ese Dios. No solamente de oídas, sino experimentarlo de una manera personal. Conocer a una persona no es verla solamente visiblemente, decir, bueno, yo conozco al presidente. ¿Y por qué lo conoces? Porque lo veo en la televisión cuando sale en los medios informativos. Pero otra cosa es conocerlo de una manera más personal, saber quién es él, cómo es su familia, cuáles son sus actividades, sus gustos, sus disgustos, todo lo que tiene que ver con aquella persona que nosotros decimos conocer. De la misma manera, Dios es un ser que está a nuestro alcance, y que una de las formas en que Él nos está hablando es a través de todo lo que Él creó. Toda la creación nos habla de ese ser supremo al cual nosotros llamamos Dios. Pero ahora también nos corresponde a nosotros poderle conocer de una manera más personal. Y entonces la teología precisamente nos ayuda a conocer más acerca de Dios. Y yo creo que por eso para mí la teología es importante, porque la teología me ayuda a entender más acerca de quién es Dios. Porque cada quien puede tener un concepto diferente de Dios, sin embargo Dios es único. Y no importa nuestra opinión acerca de quién es Dios, sino cómo Él se revela a nosotros para que nosotros le conozcamos, no de acuerdo a nuestra concepción de quién es Él, sino de acuerdo a cómo Él se revela a nosotros. Así es que la teología se considera una rama de la filosofía, pero cuando vino la secularización durante la época del Renacimiento, la teología y la filosofía se separaron. Ahora ya no se toca tanto el tema de Dios en la filosofía. Sí, todavía se toca un poco lo que son las religiones, pero la teología más bien ya es un asunto
de una manera más particular para todos los que estudiamos la palabra de Dios. Así es que, pues, espero que esto les esté interesando, porque pues yo quiero también hablarles de la importancia de la teología. Quiero hablarles acerca de cuál es su importancia. Lo primero es que nos lleva a un conocimiento más claro, más específico de quién es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, para hacer teología tenemos que tener una base, un fundamento, o un medio del cual nosotros podamos extraer tal o cual información. Entonces, nosotros a través de la Biblia, la palabra de Dios, nosotros podemos tener un conocimiento de quién es Dios. Dios nos dejó, nos legó, nos otorgó un medio por el cual Él también se revela, no solamente por su naturaleza, la naturaleza de todo lo que Él creó, sino también Él se da a conocer por medio de un libro sagrado que nosotros llamamos Biblia, las Sagradas Escrituras. Y ese libro, para los cristianos, no importa de qué denominación seamos, no importa qué corriente teológica tengamos, todos los que tenemos un cuerpo de doctrinas fundamentales en la cual basamos nuestra vida cristiana, pues está basada en la palabra de Dios. Los adventistas del séptimo día usan la palabra de Dios para poder fundamentar sus creencias. Los mormones, los adventistas, los bautistas, etcétera. Aún nosotros, todos debemos de tener una fuente de información que nos revele quién es Dios. Y nosotros vamos a estar usando la palabra de Dios, la Biblia, para poder estar haciendo teología para ustedes. Y ese es el medio por el cual Dios se revela a nosotros. Entonces vamos a tener un conocimiento más exacto de quién es Dios, no solamente por su creación, la creación que todos vemos, que todos admiramos, no solamente por los conceptos que nosotros pudiéramos tener, sino también a través de este precioso libro que nosotros llamamos la Palabra de Dios o la Santa Biblia. Entonces, la teología nos lleva a un conocimiento de quién es Dios. Segundo, nos ayuda a entender cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué estamos nosotros, los seres humanos, aquí en esta tierra? Después surgen algunas teorías, como la teoría de la evolución, donde se habla acerca de que el hombre ha evolucionado a través de millones de años y que todo empezó con una mega explosión en el universo. Luego surgieron la vida en la tierra por medio de un primer protozoario, un primer ser vivo unicelular que después fue evolucionando hasta llegar a ser el hombre. Esta es una teoría y es muy respetable para aquellos que así lo creen, pero nosotros creemos que tenemos un propósito mucho más, que va más allá de nuestro entendimiento, y que solamente cuando hacemos teología y comenzamos a estudiar a Dios, cómo es Dios, quién es Dios y por qué Él nos hizo, porque nosotros creemos que Dios nos hizo, porque en su palabra así lo dice, ¿sí? Donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y entonces en el corazón de Dios surge el anhelo de hacer a los seres humanos, que nos hacen diferente de las plantas y de los animales, que también son seres vivos, pero que no se comparan con el ser humano. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó a los seres humanos? Entonces, cuando nosotros hacemos teología, entonces vamos entendiendo cuál es el propósito que Dios tuvo al crear al ser humano. Ahora bien, también quiero decirles que dentro de la importancia de la teología es que nos ayuda a relacionarnos más con nuestro Creador. Obviamente, porque si nosotros
conocemos más a Dios, conocemos cómo es Él, cómo piensa, qué siente, cuáles son sus intenciones para nosotros. Entonces nuestra relación con Dios se hace más cercana, se hace más fuerte. Nuestros lazos que nos unen a Dios se van haciendo más fuertes. Entonces la teología nos ayuda a relacionarnos más con nuestro Creador. Entre más tú tratas con una persona, más la conoces y más te haces afín con ella, porque le conoces más a profundidad. Entonces, la teología nos ayuda a relacionarnos con nuestro Creador. Así es que, si se dan cuenta, pues esto es algo muy importante. Y por último, dentro de la importancia está el que la teología hace que nuestra fe sea más consistente. ¿Por qué? Porque la fe, dice la Escritura, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza, la fe es una convicción, pero de algo que no vemos. No vemos a Dios, pero creemos que ahí está, creemos que Dios existe, creemos que Dios es. Y nuestra fe nos acerca a Dios. Dice ahí mismo en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador o recompensador de los que le buscan. Para podernos acercar a Dios tenemos que tener fe. Pero ¿cómo podemos tener fe en algo que no hemos entendido, que no hemos comprendido, que no nos hemos relacionado con esa persona? Por eso la fe es una convicción y es una certeza, pero esa convicción y esa certeza no es que sea una fe ciega, es algo que tiene consistencia. Si yo digo que Dios existe, yo tengo que haberlo experimentado en mi vida. Entonces, la teología nos hace que nuestra fe sea cada vez más consistente, más fuerte, nuestra convicción sea genuina, no basado en una fe ciega, en solamente conceptos, sino también en vivencias. Y la teología me ayuda a ir conociendo más acerca de quién es Dios, y mi fe hacia ese Dios se va haciendo cada vez más fuerte, más sólida. Para poder ser cristianos de fe, para poder ser cristianos estables en nuestras convicciones, necesitamos hacer teología. Necesitamos ir a la palabra de Dios y comenzar a aplicar ciertos principios para poder entender la revelación que Dios nos hace de su persona. Espero que esto les interese. Espero que estas pláticas puedan despertar en ustedes un interés hacia lo que es la teología, porque entre más ustedes hagan teología, ustedes y yo vamos a poder conocer más a ese ser maravilloso que llamamos Dios. Y miren, no solamente Dios es Dios, sino que Dios te ama y Dios me ama. Dios ama a la humanidad. Su palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero conocer cada día más a ese Dios de amor. Yo quiero que también tú lo conozcas más de cerca, a ese Dios de amor. Que tú puedas... Ya de hecho lo estás disfrutando del amor de Dios, pero entre más lo conozcas, más te acerques a Él, más te relaciones con Él, más vas a poder experimentar y disfrutar ese amor que ahora tienes de Él. Dios te ama, Dios te ama, Dios me ama, Dios ama a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo. Espero que esta breve plática, esta breve introducción a la teología
te haya despertado un poquito el interés y te veo en nuestra propia transmisión, nuestro próximo video, para que podamos continuar de lo más sencillo a lo más profundo. Acompáñame, te invito a que me acompañes. Por favor, déjame tus comentarios, por favor, hazme tus preguntas. Yo estaré a tus órdenes para ayudarte a disipar toda duda. Así es que estamos ahí, pues dale un like a este primer video y nos vemos la próxima vez. Que Dios les bendiga a todos. Amén.